¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces. Hoy día tenemos un invitado bastante especial, puesto que hace unos días fue electo presidente de la FEUC. Me refiero a Diego Vela. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, hace poquitos días, hace poquitas horas en realidad, fuiste elegido presidente de la FEUC, que es la quinta vez que el NAU, que es la lista de la nueva acción universitaria, se hace de la presidencia de la FEUC. ¿Cuál va a ser el sello de Diego Vela respecto a lo que viene en su próximo año como presidente de la FEUC? Aquí el sello es que no es Diego Vela, es un equipo el que ha estado trabajando en esto, y yo creo que eso se vio reflejado en la campaña, de que éramos 200 personas por todos los territorios transmitiendo este mensaje que va mucho más allá de ser federación. Es una visión de sociedad que creemos que es urgente y que se ve plasmado en algo como una reforma educacional que vele por justicia, por igualdad de oportunidades para todos, entendiendo educación pública, gratuita, de calidad, pero también a nivel interno de la universidad, de que todos nos sintamos parte de esta universidad, de la Universidad Católica, y eso es partir asegurando los derechos de todos, de construir en conjunto el proyecto de universidad, y eso es avanzar en democracia. Y eso fue nuestro eje de campaña, que fue construir una universidad católica con todos, de todos y para todos. No obstante ello, este llamado como a la unidad de todo el alumnado de la Universidad Católica fue una elección bastante reñida, fue una elección bastante polarizada también respecto a las listas que estaban compitiendo. ¿Cómo quedaron los adversarios de la otra lista? ¿Hay un sentido también de unidad? ¿Comprendieron? ¿Pudieron hablar después de esta elección? Yo creo que esta campaña ha sido una campaña ejemplar para la Federación. Fue una campaña muy transparente, muy frontal, reconociendo la diversidad de opiniones que teníamos, que muchos puntos pensamos distintos, pero actuando en la discusión de ideas, de visiones políticas que teníamos, y eso también nos permitió mucho el rival que tuvimos, que fue un rival que es de derecha, un poco más conservadora, pero que hablaba de política. Entonces pudimos estar hablando de qué entendemos por democracia, qué queremos buscar en el movimiento estudiantil, que son aspectos que para nosotros son fundamentales, el comprendernos no una universidad católica encerrada en sí mismo, sino que también para asumir roles dentro de la ciudadanía, y en eso incorporar no solamente que somos estudiantes, sino también somos ciudadanos que estamos insertos en un país. Diego, es muy importante lo que estabas diciendo, porque hablaba de política, me dices tu adversario, tu contrincante. Precisamente la FEUC no es una federación de estudiantes que esté vinculada a la política partidaria. Siempre son movimientos con el movimiento gremial, está Solidaridad, ustedes se llaman NAU, es decir, no está el PS, la Democracia Cristiana o el Partido Comunista, en fin, son movimientos. ¿A qué te refieres con esto de entender el hacer política dentro de la universidad? Yo creo algo que puede reflejar de muy buena forma esto es que la elección hubo un 65% de participación. El 65% de los estudiantes de la universidad participaron en esto. Y yo creo eso es un llamado de atención a cuando uno lo compara con lo que pasó en las elecciones municipales. Y yo creo que en eso es como cuando uno hace política, de discutir proyectos país, de discutir en ideas y en proyectos concretos. Los jóvenes queremos participar, o sea, los jóvenes queremos cambiar, transformar los espacios en los cuales estamos insertos. Y yo creo que eso ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en este proceso eleccionario de federación, pero también yo creo que durante los últimos 2 años en las calles ha quedado en evidencia la necesidad de transformar los espacios donde estamos, el desnaturalizar injusticias que existen y comprender que si es que marchamos, si es que nos movemos, si es que nos hacemos parte de los procesos que estamos viendo, podemos generar transformaciones profundas en este país. ¿Van a seguir marchando? Sí, yo creo que vamos a ir marchando porque entendemos que es absolutamente legítimo en democracia, incluso es necesario, y sobre todo también comprendiendo que hoy día hay un sistema político que no permite que la mayoría del país puedan ejercer su soberanía. Y eso lo comprendemos en un sistema binominal que le da un poder de veto a una minoría del país, pero también comprender que lo que estamos planteando es una transformación al sistema, que no se entiende con más beca o menos beca. Acá lo que estamos hablando es cambiar el relato de las oportunidades que se están construyendo en Chile, y eso implica hablar de fortalecer la educación pública, de cómo se están gastando los recursos, que no existan criterios de selección por características económicas, como el financiamiento compartido, y por eso es tan importante la gratuidad, y también que todos podamos acceder a calidad, que no sea una calidad comprendida solamente la libertad del que puede pagar, sino la libertad de porque somos chilenos, porque somos igual de personas, y sentimos que eso absolutamente no se ve reflejado hoy día en el sistema educacional y tampoco a nivel país. Diego, y respecto a lo que fueron las movilizaciones, lo que fue también el protagonismo de los estudiantes en el 2011 con respecto al 2012,
¿Cómo ven ustedes que tienen que encauzar nuevamente este diálogo con las fuerzas políticas y con las autoridades? ¿Qué es lo que falta en este momento para nuevamente entablar este puente para estas transformaciones que ustedes están planteando? En primer lugar, nosotros estamos muy expectantes de lo que pase en el resto de la federación a nivel país. Sobre todo, o sea, ahora no solamente está la Universidad Católica, la Universidad de Chile decidiendo sus federaciones, sino muchas universidades, sobre todo en regiones, están definiendo eso. Y eso va a marcar la pauta de cómo nos fortalecemos como movimiento estudiantil. Y en segundo lugar, el próximo año hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Y yo creo que ahí se abre una ventana de que los políticos por fin puedan transformar en reformas concretas lo que la ciudadanía plantea en las calles. Y en eso nosotros no es que le vayamos a hacer la pega a los políticos, sino todo lo contrario, lo que hemos ido haciendo durante todo este tiempo, de marcar con claridad cuáles son los puntos donde tenemos que avanzar en una reforma ocasional. ¿Van a pedir exigencias? ¿Cómo va a ser en ese momento en que efectivamente van a empezar a llegar los candidatos al Parlamento y precisamente también los candidatos presidenciales? ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Van a llegar efectivamente pidiendo, solicitando compromisos por parte de ellos o no? Es que nosotros acá, yo creo que algo importante, no estamos evaluando cómo lo hace el gobierno o cómo lo van a hacer esos políticos, porque yo creo que eso hay que dejárselo a la encuesta o a la ciudadanía en el momento cuando... La encuesta no creo que tanto. Sí, bueno, han fallado un poco, sí. pero eso lo vamos a manifestar con el voto en el momento de las elecciones. Pero lo que nosotros estamos buscando es plantear una reforma educacional, y una reforma educacional que se entiende en fortalecer la educación pública, en que haya gratuidad en ese sistema y que sea de excelencia, que sea de calidad para todos, no solamente para los más privilegiados. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir avanzando en búsqueda de eso. Y ahí uno ve procesos en la historia mundial que siguieron así, marchando pacíficamente, como fue en India, que fueron 4 años de seguir marchando después de un proceso que venía de hace 100 años y lograron una transformación de que salieran los ingleses, o se puede dar acá en la historia de este país, que se ha dado innumerables veces donde finalmente la ciudadanía, el pueblo es quien logra estas transformaciones, y en eso el sistema político también se hace parte de ello. Sí, pero mi pregunta apuntaba si ustedes van a llegar con compromisos para que sean firmados, casi como por una notaría, es decir, usted candidato presidencial, comprométase con esto. Ahí la estrategia las tenemos que determinar con los otros actores de la educación, y en eso nosotros somos parte del CONFECH, nosotros no somos el CONFECH, van a formar parte. Sí, absolutamente, creemos que es fundamental, sobre todo porque la Universidad Católica no tiene la realidad del país, o sea, la universidad es privada y estatales también, sobre todo en regiones, no viven las condiciones o sea, nosotros tenemos una muy buena universidad que funciona de muy buena forma, y creemos que es fundamental el trabajar en conjunto con otros actores. Acá no somos dueños de una verdad, tenemos un límite de la verdad, y en eso trabajar con los universitarios, pero también con los secundarios, quienes han sido protagonistas de este proceso y donde sentimos que están las mayores falencias del sistema educacional. ¿Ustedes se sienten privilegiados en estudiar en esta universidad, que claramente es una de las universidades más prestigiosas, donde claramente también hay un estrato socioeconómico mayoritario y un estrato socioeconómico alto? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de la realidad de las otras casas de estudio y también de los secundarios, ya que los nombraste? Que nosotros tenemos una visión de universidad que no puede ser comprendida solamente en ella misma, sino para Chile, pero también inserta en Chile. Y en eso nosotros como movimiento... Esto no es un prejuicio en todo caso, pero siempre dicen que están, entre comillas, los cuicos dentro de la Universidad Católica, que es una cosa que uno por lo general escucha dentro de la misma universidad. Eso responde a un prejuicio, pero también hay una realidad de que la Universidad Católica es la universidad más elitizada, cuando uno lo ve por quintile o por dependencia del CRUCH. Y en eso... Yo creo que hay que identificar los factores que generan eso. O sea, actualmente tenemos la prueba de selección universitaria que tiene errores de medición que perjudican a las personas de menos recursos. O también vemos que los sistemas de beca, de financiamiento, claramente no favorecen a la gente que más necesidades tienen. Y eso, hay políticas de financiamiento de dentro de nuestra universidad que nosotros creemos que hay que cambiar, criterios de acceso dentro de nuestra universidad que también creemos que puede avanzar en criterios de vulnerabilidad. Pero el planteamiento más de fondo es cuáles son las raíces de este problema. Y en eso yo creo que la reforma que necesitamos, que una reforma integral y que realmente nivele la cancha, que es lo que actualmente no está pasando, y yo creo se está intentando levantar un poco en calidad para las personas que actualmente no pueden acceder a calidad, pero eso al final les puede poner a un ciudadano de primera o de segunda categoría. Y cuando hablamos de un sistema educacional que es para todos los chilenos, creemos que tenemos que hablar realmente por todo Chile, no solamente por los más privilegiados, y que en segunda orden llegue a beneficiar a los más excluidos. Diego Vera, vamos a seguir conversando contigo en el segundo bloque de Nuevas Voces. Ustedes no se separen de la sintonía de CNN Chile. Ya volvemos en un instante.
Seguimos con Diego Vela, el nuevo presidente de la FEU. ¿Cuándo asume, Diego? El 23 de noviembre. El 23 de noviembre, sí, por eso. Un poco de más. Diego, tú viviste mucho tiempo cuando hablábamos de que tú querías un poco también mostrar lo que era la realidad, que muy distinta a lo que vivían algunos jóvenes de estratos sociales. Tú viviste mucho tiempo en la granja, ¿no? En una población de la granja. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia muy bonita donde me tocó compartir con un grupo de amigos que yo creo ha sido muy importante para mí, pero también hice unas amistades al trabajar en conjunto en proyectos de educación ahí donde vivíamos, de gente que yo quiero mucho y que son mis amistades. ¿Qué viste precisamente en la granja respecto a las oportunidades en educación que tenían los muchachos de esa comuna? ¿Qué población fue la que...? Nosotros vivíamos en una población que se llama Joao Goulart. Y ahí eso fue una opción personal, yo creo. O sea, fue una opción personal que es parte de mi vida, más que de una visión política. Yo creo que obviamente es algo que me ha marcado y que tengo amistades todavía de ahí, pero eso yo siento que es algo como más del plano personal, que es una opción más personal finalmente. De una manera de comprender la vida, yo creo como que hoy día yo creo que existen muy pocos puentes y muy poco encuentro entre realidades sociales. ¿Y qué comprendiste de eso, Diego? ¿Qué comprendiste con esos muchachos que probablemente son más vulnerables y el acceso a la educación que tienen ellos? No, o sea, yo creo, a mí me tocó vivir el año pasado ahí y uno ve realmente, o sea, yo creo uno logra entender de repente la violencia que existe en algunos lugares, la violencia que existe en Chile, que existe en la familia, no algo que se dé solamente ahí, que sea en todos lados, pero de cómo hoy día el sistema finalmente, el sistema de salud, el sistema de educación, trata a personas de primera o de segunda categoría y cómo cosas involuntarias, como el lugar donde uno nace, la capacidad de pago que tienen los padres, determinan en gran medida cómo uno puede desarrollar las posibilidades de vida. Y eso yo creo que finalmente ahí uno ve las falencias que tiene el sistema, o sea, una salud pública que en el barrio alto funciona increíble, pero en lugares de menos recursos no funciona tan bien, las filas de espera. Cuando te refieres, por ejemplo, a la violencia, y ahora que te lo escucho, tú también te refieres, por ejemplo, a la violencia que vemos en las calles también durante estas manifestaciones. ¿Tú crees que son también fruto de frustraciones de estas personas o no? Yo me refiero a la violencia o la ira de la falta de oportunidades. Yo creo que es violento que a una persona la traten de segunda categoría, o sea, que a una persona no le den la posibilidad de educarse de buena forma. Yo siento que eso es violento. ¿Tú crees que efectivamente esa violencia se traduce, por ejemplo, en lo que vemos en algunas de las marchas con estos jóvenes que anarquistas o violentos que a la hora de cuando se involucran también en las marchas, al final del día o al final de esta, vemos cómo destrozan lugares, por ejemplo, como de la vía pública o también cosas del ámbito privado, ¿no? Esa violencia también puede ser producto de esas frustraciones o no. ¿O es delincuencia 100%? Yo creo que en Chile, yo creo muchas veces uno se queda solamente con una fotografía, y es lo que yo veo que pasa, por ejemplo, en el tema de las cárceles, que cuando hay un acto de violencia o cualquier cosa, lo que hace el gobierno es más cárceles, y más cárceles, y más cárceles. Y en primer lugar sin ofrecer ninguna posibilidad de rehabilitación o de poder ser una persona humana, no, porque uno entra a la cárcel y la orden de gendarmería es sacar a la persona exactamente igual como está, que no le pase nada durante todo ese periodo. Y yo creo que exactamente justo la solución no es más represión como ha sido con el pueblo mapuche, o no ha sido como también yo he visto en las calles o cuando hablamos de más cárceles, sino todo lo contrario, más educación, más salud, más derechos, que yo creo que justamente el error que estamos teniendo como país es que pretendemos todo el rato usar medidas parche, intentamos de reprimir al quien sufre la injusticia y no buscamos ir a la raíz de los problemas, que yo creo que hoy día Chile tiene estructuras que generan injusticia, y eso es lo que nosotros también hemos planteado, y yo creo que queda en absoluta evidencia en el sistema educacional. O sea, si tenemos el centralismo que tiene Chile, o en el caso de la región metropolitana, la segregación urbana que existe, la segregación en salud, la segregación en educación, que es Chile el segundo país con mayor segregación a nivel mundial, yo creo que es producto de una lógica que vela por un individualismo finalmente, que habla solo de calidad de desarrollo, y por ejemplo uno ve del 2006 al 2011 crecimos un 25% en desarrollo, pero el índice de desigualdad 10 por día aumentó un 13%. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que tenemos como país?
Cuando escuchábamos, por ejemplo, en el 2011, cuando se hablaba de la gratuidad de la educación para todos, Sí. ¿hoy día todavía sigue vigente ese discurso o crees que hay matices que eventualmente pueden pagar algunos, otros no, se les puede ayudar? ¿O tú también consideras que tiene que haber gratuidad de la educación para todo el mundo? Yo creo que es fundamental la gratuidad para todo el mundo y en eso entendemos que no Incluso se puede para- lograr quizás Incluso para los que tienen más. Sí, absolutamente, porque finalmente lo que pasa es que tu capacidad de pago, el dinero que tú tienes, determina en parte si es que puedes estudiar. Entonces, la justificación que unos pocos pueden pagar, lo que permite hacer que finalmente puedes excluir a los que no pueden pagar o puede ofrecer instituciones de mejor calidad para los que pueden pagar o de peor calidad para los que no pueden pagar. Y en eso yo también creo que una comprensión de qué entendemos por educación o por salud. O sea, nosotros la comprendemos como un derecho social. Y en eso la capacidad de pago de la persona no puede determinar si es que tú puedes acceder o no a ese derecho social. Y ese punto yo creo que es fundamental. Y uno ve en Alemania que incluso la derecha más conservadora ha implementado gratuidad en el sistema porque creen que a derechos tan fundamentales como la educación o la salud, tu capacidad de pago no debería incidir en tu posibilidad de poder acceder a ello. ¿Y cómo se podría retribuir a esa gente que, por ejemplo, tiene muchos recursos, estudian? ¿Cómo se le podría retribuir a la sociedad eso? Respóndemelo a la vuelta de comerciales. Okay. Volvemos con Diego Vela luego de esta pausa. Habíamos quedado con una pregunta para Diego Vela al finalizar el segundo bloque de Nuevas Voces. ¿Cómo se retribuye? Estaba preguntando Diego, de esta gente que tiene más, que podría acceder a una educación gratuita, pero después de que salga de la universidad, ¿cómo le retribuye eso a la sociedad? Yo creo que como movimiento estudiantil hemos planteado de muy buena forma eso. O sea, entendemos que la manera de generar los recursos que se necesitan para una reforma educacional es como una reforma tributaria real, no como la que yo creo que impulsó el gobierno, que al final no fue ni chicha ni limonada, fue un ajuste. Pero también, en segundo lugar, yo creo que también parte por tener salarios dignos, salarios justos, que realmente alcancen a financiar las necesidades que tienen las personas. Yo creo que hay puntos que son muy importantes. O sea, por ejemplo, en Chile hay 2,5 millones de personas que viven en pobreza. Y cuando uno era CACEN en 2009, el 70% de las personas que estaban bajo la línea de pobreza eran personas que trabajaban. O sea, trabajadores pobres. Y yo creo que eso claramente habla de finalmente de cómo personas utilizan espacios de poder y no están dispuestos a renunciar a situaciones de privilegio. Y yo creo por eso es tan importante también la discusión de salario mínimo, un salario mínimo que vele realmente por cubrir necesidades de transporte público que también sea de acceso accesible para todos. Y así en una serie de cosas, sobre todo en derechos como la salud y educación, no son espacios para generar redistribución, sino para eso está la reforma tributaria, que es lo que busca, yo creo, buscar asegurar el financiamiento para impulsar esa reforma. Veo que la visión que tienen desde este momento ya es bastante más amplia y apunta a la salud, apunta a la educación, apunta a la reforma tributaria. ¿Y qué más le hace falta a este país, Diego, para convertirse finalmente en un país desarrollado? Mejor democracia, también hablaste en el primer bloque, me acuerdo. ¿Cuáles son los otros puntos? Los puntos que tú pondrías énfasis precisamente dentro de lo que podrías proponer desde la FEUC hacia la sociedad. Yo creo que es importante clarificar que nosotros como FEUC nos estamos refiriendo a lo educacional, pero yo creo que lo educacional es un fiel reflejo de injusticia o trabas que existen a nivel del sistema político, económico y social. Y yo creo que eso se ve muy bien entendido, por ejemplo, cuando uno observa que la educación pública del año 82 de pasar de un 70% ahora ha bajado abajo un 40%. Y uno ve las políticas del gobierno en ese sentido que asfixian a la educación pública más que fortalecerla. O cuando uno ve los aportes, que son aportes solamente a la demanda, pero no aporta a la oferta para potenciar las instituciones, para bajar los aranceles, que son los que principalmente excluyen a las personas de poder estudiar en él. Eso en lo educacional. En lo político, en las reformas políticas. En lo político, o sea, yo creo que ha quedado en evidencia que el sistema binominal, que uno con un 33% de los votos equivale al 66% de los votos. Y considerando en eso los quórum calificados para poder hacer cualquier cambio en una ley orgánica, lo que termina pasando es que finalmente estamos en un sistema que fue impuesto en dictadura y que no lo podemos cambiar. Que la mayoría ciudadana no puede ejercer su soberanía
en qué sistema político, económico, social quiere tener hoy día. ¿Eso va a atentar probablemente con el voto voluntario, tú crees, en la participación, si se mantiene el sistema binominal para las próximas parlamentarias, que obviamente no se va a cambiar, pero va a atentar el hecho de que hoy día exista este voto voluntario con un sistema binominal para que la gente eventualmente vote? Yo creo que el voto voluntario nos da mucha fuerza en el sentido de que si es que realmente se proponen reformas concretas o se proponen reformas concretas en el plano político, económico, social o en la educación sobre todo, yo creo que ahí los jóvenes vamos a votar y yo creo lo vi muy reflejado en las elecciones de federación, pero que si es que realmente los políticos se ponen los pantalones y buscan estas reformas concretas, los jóvenes por lo menos, yo creo que la ciudadanía en su conjunto vamos a responder con participación, con votar en las elecciones y que no pase lo que pasó en estas elecciones municipales, sino realmente la ciudadanía va a manifestar a través de su voto las transformaciones que quiere lograr en este país. ¿Tú te consideras una persona de izquierda, cercana probablemente a la Concertación? ¿Cuál es la definición política de Diego Vela? O sea, nosotros como NAU somos de centro-izquierda. Yo también me siento representado dentro de la centro-izquierda y en eso yo soy muy crítico de la Concertación. Yo no comparto muchas las políticas que han hecho. El financiamiento compartido, por ejemplo, lo sacó la misma Concertación, pero en eso también entiendo un sistema político que no es representativo finalmente y que hace que los partidos políticos terminen entrampados y al final velando por sí mismos y ni siquiera proponiendo ideas ni proyectos. Si eres crítico de la Concertación, entonces, ¿con qué coalición política, o alianza política o partido político se siente identificado en NAU hoy día? Yo actualmente, o sea, en primer lugar nosotros como NAU somos universitarios y tenemos autonomía de los partidos políticos. Nos comprendemos desde el plano de la universidad. Y en eso yo no me siento representado con ningún partido político actualmente. Y creo muy positivo como también han surgido nuevos referentes a nivel país que están buscando también cambiar las dinámicas que se generan dentro de los partidos políticos. En este abanico de candidatos presidenciales que existen de oposición, ¿con quién te sientes más identificado? Contando a Michelle Bachelet, que todavía no se pronuncia. Es que tenemos a Andrés Velasco, tenemos a Claudio Rego, tenemos a Jimena Rincón, tenemos a Juan Antonio Gómez, a Marco Enrique Ominami, en fin, a Michelle Bachelet. Que lamentablemente creo que no ha habido discusión de ideas, todavía no ha habido discusión de visiones políticas y frente a eso yo no voy a votar por una persona, sino yo lo que quiero votar es por quien represente una visión de una sociedad que realmente vele por justicia, por inclusión de todos y que dé un trato igualitario para todas las personas. Varios han ido a la Universidad Católica, ¿lo has podido escuchar? No varios, han ido algunos y yo creo que eso también queremos plantear ojalá para el próximo año en la universidad. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, los 2 debates presidenciales fueron en las universidades y ahí no es que todos los debates sean en la Universidad Católica. Ojalá que las universidades sean los espacios donde estamos discutiendo qué sociedad queremos y refiriendo también estos modelos que yo creo que le falta humanidad, le falta justicia y sobre todo equidad o igualdad en cómo se comprenden. Diego, nos pilló el tiempo. Nos pilló el tiempo y también nos pilló porque quedaban muchos temas pendientes, probablemente para otra vez. Sin duda alguna te vamos a tener invitado aquí en Nuevas Voces. Te quiero agradecer. Como te digo, hace muy poco que fuiste electo presidente de la FEUC, vamos a estar bien pendientes de lo que va a pasar ahora con el movimiento estudiantil, con esta nueva confecha también que se va a configurar a partir de las elecciones de los próximos federaciones de estudiantes de las próximas universidades. Sí. Muchas gracias por este espacio, gracias por la invitación. Gracias a ti y también a ustedes les agradecemos esta sintonía aquí en Nuevas Voces. Los esperamos para una próxima oportunidad. Siga informándose, por cierto, aquí en la pantalla de CNN Chile. Nos vemos.